¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí, o sea, la pregunta sinestésica de cuáles fueron las emociones, sensaciones que experimentaste al crear esta obra y pues no sé si otras también, ¿no? O sea, tienen sensaciones en común. Ok, ok. Bueno, perdí un poco de lo que continuó diciendo Raúl, pero sí recuerdo, sí estoy muy de acuerdo con toda la parte de ponernos de acuerdo con las sensaciones, lo que pensamos con respecto a la pintura. Lo que en lo personal, a mí, cuáles fueron las sensaciones? Creo que, creo que pasé por muchas veces, creo que la sorpresa. La sorpresa fue la que me abordó varias veces. Eh, el descubrir, o sea, esta parte de pasar algo que yo le estaba tratando de encontrar un significado, ¿no? Algo visual, yo le estaba tratando de encontrar un significado. Algo que me transmitiera, o sea, claro, o sea, algo que sea, que lo pudiera ver desde dentro de mí, fue muy difícil, pero al lograr comprender un poquito este lenguaje, o sea, al menos tenerlo en eso, ¿no? En percepciones, sensaciones, emociones, en qué visualizo con esto, qué historia le puedo poner, me pudo ayudar a tratar de buscarlo auditivamente. Entonces, en todas estas exploraciones que hicimos Raúl y yo con los sonidos, de qué tanto podría representar este sonido, uy, 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 ¿no? Cualquiera que sea, esta parte de la pintura, qué tanto los dos creíamos que podía, que sí lo podría representar, fue una búsqueda, fue una búsqueda bien agradable, en especial cuando sucedía esto que los dos decíamos, claro, sí me suena esto que estamos viendo, ¿no? O sea, o a ver, más por ahí, si le ponemos esto más, entonces yo no sé cómo llegamos a la conclusión de que un sonido sí se parecía a lo que estábamos viendo. O sea, realmente no lo conozco, o sea, no conozco, pero, o sea, ¿cuándo fue que estábamos cerca, ni siquiera seguros, ¿no? Que estábamos cerca de que sí se parecía lo auditivo a lo visual, pero sí sentía que sí podía estar de acuerdo, ¿no? Con eso que estaba sucediendo. Eh, entonces, honestamente creo que solamente era sorpresa porque no sé qué otras sensaciones surgían más que, más que esa emoción de decir, sí estoy de acuerdo en que lo que estoy escuchando me complace para decir que se parece a lo que estoy viendo. Entonces, no lo sé, no lo sé, creo que no tengo una manera en este momento de explicarlo a más profundidad. Voy a pensarlo y voy a ponerme a reflexionar para tal vez en algún futuro al menos yo poderme responder ese camino, esa pregunta, pero y ya quizá compartirla alguna vez, pero creo que eso nada más. Y hubo una parte muy padre, o sea, también recuerdo cuando estábamos haciendo la música de un elemento de la pintura. Así, ¿qué significa para ti, no? O sea, ¿o qué es para ti? Bueno, como una explosión, pero como una explosión que solo surge, o qué tipo de explosión. Entonces, empezar a pensar en qué tipo de explosión yo creía que podría ser, y él también, y luego qué sonido podría representar eso. Me di cuenta que ahí comencé a hacer música con instrumentos que ya conocía yo, por ejemplo, ese recuerdo que lo hicimos con un tom de piso, unos platillos que los tocábamos al mismo tiempo, eh, como un cencerro y un sonido electrónico. Y todo lo teníamos que tocar al mismo tiempo y entonces eso, parte de eso era el sonido. Entonces cuando fue de sí, sí, pero me imagino como la profundidad del tom de piso, pero me imagino también algo estridente y algo que se quede sonando así, ¿no? Y también algo que sea como un fuzz. Entonces, pues fue de, bueno, pues vamos a ponerle todos esos elementos en donde lo encontremos. Entonces me di cuenta que estaba, pues yo me sentía como que estaba generando un nuevo instrumento, utilizando las partes de
o incluso instrumentos ya por sí mismo llamados instrumentos, como el cencerro, pues yo sí, yo me sentía en ese proceso, ¿no? O sea, para mí ese descubrimiento en mí, ¿no? O sea, que quizá yo ya lo conocía, haciendo las personas que hacen música para cine, que hacen sonidos, que hacen follies, ya lo conocía, pero el vivirlo, ¿no? El estar yo realizando mi propio instrumento para el sonido que ni siquiera sabía si tenía en la cabeza, ¿no? Pero que queríamos poner todos esos elementos. Y cuando sonaba y cuando lo grabamos y lo escuchábamos era de, no se escucha tanto esto, ¿no? Pero sí, por ahí va. Entonces volvíamos a grabarlo y volvíamos a grabarlo poniéndole ya, subiéndole, bajándole, quitándole más de esos sonidos, de esos niveles y era, no sé, un proceso de sorpresa, insisto, creo que esa emoción es la que predominó. Y fue muy padre darme cuenta que sí, o sea, que la suma de todos esos instrumentos me daban un sonido que yo no había escuchado en mi vida. eh, Simplemente no lo había escuchado, ¿no? La unión de todo eso y aparte saber cómo estaba, qué capas traía, o sea, cómo estaba conformado ese sonido que era nuevo para mis oídos y lo escuchaba y claro, poniendo atención un poquito, yo podía escuchar cada uno de los instrumentos que utilizamos. Y, Entonces, ujú, y nada más. Raúl, ahorita en las fallas técnicas que tuvimos, platicaba también de la parte de las perillas, ¿no? O sea, que el sonido no se podía volver a repetir y tuvieron que hacer como una tipo partitura de las perillas para poder llegar al sonido exacto y que, ¿no? Que funcionara de la misma manera, ¿no? Porque si no, pues, qué frustrante, ¿no? No escuchar eso. ¿Otra vez? ¿No volverlo a escuchar otra vez? Ahí se quedó. ¡Oh, sí! Adiós, amigo. Ojalá algún día nos encontremos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí era un poco frustrante también esa parte, no saber cómo volver a llegar al sonido. Y le movíamos tantito y ya no llegábamos. Digo, Era. tampoco teníamos tanta experiencia en los sintetizadores, ¿no? Quizá ya podríamos llegar más rápido, pero en ese momento dependía de las páginas que llevábamos del instructivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, como el elemento caos, ¿no? Una perillita, ¿no? Te puede llevar a otra cosa, ¿no? Ya te fuiste, adiós. Se va, ¿no? Bueno, igual les platico un poquito mi experiencia ahora, ¿no? Porque creo que este trabajo fue como un cadáver exquisito, ¿no? O sea, estamos ahorita como hablando justo, ¿no? Primero ahí está la pintura, ¿no? Joan Miró en el éxito total, ¿no? Con toda la controversia que tiene que ahorita, ¿no? Platicaban pues, ¿no? De lo que se habla de él, de que si es un buen pintor o no, si estas últimas obras, ¿no? Del tríptico de azul, pues muchos lo critican, ¿no? Porque pues ya era como una marca y entonces se decía como que, pues, no, ya nada más hace lo que quiere porque ya tiene ese poder, ¿no? Pero justo lo que platican, o sea, que si al final te está provocando algo, creo que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Y lo que hablan ahorita, ¿no? De esa primera pintura. Ahora vamos a pasarla a un sonido. Ahora todas las complicaciones que vienen de ¿no? De que crea ese sonido en específico que es el que le está transmitiendo, y que aparte son dos personas, ¿no? En esta simpatía que llegan a unirse, decir, órale, va, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Vibrando en esa parte, en esa misma parte. Y después me pasan a mí, ¿no? Esa información y Ajá. y así como pues, me dejan ahí, ¿no? Como, bueno, a ver qué puedes hacer con esto. Chale, ¿no? Porque ahora es como la meta traducción a un audiovisual, ¿no? Y quiero unirlo un poquito con lo que estaba mencionando ahorita, o sea, me encantó lo que mencionaba Raúl del tiempo, ¿no? Y cómo mover para generar en un tiempo ese sonido, ¿no? A mí me encantó porque yo también lo estuve pensando, ¿no? Desde mis trips filosóficos. ¿Qué onda con el tiempo con esto, no? O sea, ¿qué duración tiene y eso cómo puedo transmitir algo visualmente de algo que ya viene visualmente, ¿no? Y, y Ajá. mi idea era esa, ¿no? Así como, ¿y ahora qué hago? Porque pues lo más sencillo sería poner la pintura y ya, ¿no? O dos veces, ¿no? Pero, pues justo, ¿no? También empecé como a tripear un poquito en la parte de hacerlo experimental y de este cadáver exquisito de ahora con lo que viene, qué se puede hacer. Y para mí las sensaciones detrás de esto fueron como muy plastosas, pero suaves, como cuando tienes PRID en los dedos y estás así como todo el tiempo y sale otra cosa, y sale otra cosa, y sale otra cosa. Yo sentía así como, no sé qué, cómo va a quedar al final, ¿no? En mi caso, mis experimentos que hice, primero traté de hacer una pintura,
hice varias pinturas haciendo como un stop motion, ocupé varios papelitos y pues puse la cámara y mientras no se veía nada más, pues yo iba como aventando la pintura, tratando de igualar ese azul y llenar ese pequeño lienzo. Primero el lienzo azul. Después corte, otra hoja y intentaba hacer lo mismo y le empecé a poner como el negro, ¿no? Y después con el rojo. Después ya me solté y empecé a hacer rojo con lo que sea y total que al final terminó siendo rojo y yo dije, pero si era azul, ¿no? ¿Por qué llegué al rojo? Total que ahí estaba yo en la locura, ¿no? Después de esa idea, le dije a un amigo, ¿no? Que es animador, y le dije, mira, tengo estas pinturas y quisiera que se hiciera una animación de esta pintura, ¿no? De la de Miró, ¿no? De Azul 3, con ¿no? Con mi stop motion, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Y entonces empezó, dijo, bueno, a ver, pues sí vi, ¿no? O sea, las rayitas que tienen este movimiento y que llegan a esto y que esta pelotita se está moviendo, que fue lo que hice en mis bocetitos, pues al final lo intentó hacer en esta animación y por ahí es donde se ve, ¿no? Y después, pues lo que quise hacer es también desmantelar la misma pintura, ¿no? Que no se viera como, o sea, que tuviera esta parte de irla desmantelando para tratar de, yo en mi interpretación de estos sonidos, que fuera como, ¿no? En esta misma sintonía, ¿no? Es decir, darle movimiento que también tuviera, ¿no? Sentido con el sonido y que provocara, ¿no? El movimiento de esta pintura, más lo que yo también había sentido, ¿no? Que ahí por ahí se asoma un poquito ese rojo, que en algún momento se transformó en rojo, pero lo que hace el videito es eso, ¿no? Se va del rojo y en ese, como que se sumerge en el azul y al final termina haciendo ese movimiento y se vuelve ese azul que, pues, no sé, es el que te baña, ¿no? Y que al final terminas ya sumergido ahí en ese, y el rojito que está ahí, ¿no? En algún momento, pues, se hace este contraste, ¿no? Se va de ese rojo gigante, que es una cosita pequeña, y termina Ajá. siendo al revés, ¿no? Que al final esa fue como la intención que quedó al final, ¿no? De toda esta, pues, esta experimentación con esta pequeña pintura y pues este minutito, ¿no? Que se tenía en el tiempo y cómo darle movimiento a ese minuto. ¿Cómo ven? Excelente, bien, bien chido el proceso. Me Sí, gusta, me gusta que me hayas platicado, bueno, que nos hayas platicado el proceso, porque pues ahorita ya tengo ganas de ir a ver el video para desmenuzar todo esto que me acabas de decir, ¿no? Tratarlo de visualizar y también encontrarle Sí. un sentido más allá del que había visto en primera instancia. sí. Y también los sonidos le intenté dar como una, no sé, esencia medio futurista. Al principio es así como medio futurista con muchas luces y al final termina en la pintura, ¿no? O sea, no sé, ahí como que intenté también dejarme llevar por los sonidos y a ver qué me provocaba. Chido. Y, Qué bien, gracias por compartir. y bueno, ahora les tengo otra preguntita, que va con lo que ahorita ya lo mencionaba un poquito también Dalí, ¿no? ¿Cómo, cómo se, cómo, qué procesos de elaboración, ¿no? En cuanto a los instrumentos que ahorita ya mencionaba, ¿no? ¿Cuáles eran los que ocupaban y eso? Además de lo que también mencionaba Raúl de esto de los sintetizadores, se requiere para crear una obra de esta. Es decir, ¿con qué así? A ver, con esto y esto ya se puede armar algo así, ¿no? Digo, me imagino que esto se puede llevar hasta una orquesta electrónica, pero quizá ¿no? ¿Cuáles son los procesos o elementos esenciales que dices, con esto puedo crear algo así, ¿no? Para que, pues igual lo que nos escuchen digan como, mira, pues tal vez me compro 2 o 3 cositas para empezar a hacerle a, al electrónico experimental. ¿Quién contesta? Pues el primero que Por puche el favor, por botón, favor. pero no el de expulsar, el botón de Eh, expulsar, no. es- y lo único que necesitas es una grabadora, tal cual. Una grabadora es lo único que necesitas. Todo lo demás es un plus que te va a ayudar. Sí, puedes tener un millón de sintes digitales, analógicos, instrumentos de todo tipo. Pero al final, lo único que necesitas es grabar las ideas que tienes en la cabeza. Y si esos sonidos ya existen o no existen, lo único que tienes que pensar es cómo crearlos. Y los puedes crear prácticamente de cualquier cosa, combinando cualquier cosa, buscando. Eso creo que es lo más complejo.
Nosotros realmente mucho presupuesto para esto no teníamos. Teníamos un cinte analógico, un cinte mm, analógico digital, muy básicos, eh, una batería, un montón de cosas para pegarle y la computadora que sirve como grabadora, ¿no? Y bueno, procesamos cosas en la computadora, sí, modificamos las formas de onda, sí, cambiamos cosas de señal, sí, pero no es necesario eso. Prácticamente al final la música es ritmo y sonido. Y eso lo consigues con cualquier cosa. O sea, no necesitas nada. Con la voz se puede con cualquier cosa que todos tenemos a la mano, ¿no? Lo único es eso, tener algo para grabarlo. Eh, y mucha paciencia y mucha creatividad y experimentar todo lo que puedas. Realmente no es una cuestión de, de, de forzarte a hacer las cosas, sino de querer hacer las cosas, de querer llegar a buscar el sonido que quieres para ese momento, o en este caso para ese pedazo de la obra. Entonces, pues, había veces que usábamos cosas que ni siquiera, pues, no sé, o sea, cuando hicimos lo del tom de piso, yo creo que no invertimos bueno, solo en el tom de piso, todo lo demás era un platillo, creo que ya estaba hasta medio roto, que pues Sí. encima, el Eh, cencerro era un cencerro que pues ahí estaba y Con todo ya, y ¿no? O sea, vaca. fue como de, exacto. Y al final es eso, es como de agarra todos los recursos que tengas y piensa cómo va a sonar si los juntas o si los separas, ¿no? Porque hay cosas que puedes separar. Claro. Eh, Hay que pensar la síntesis no solo como esa cuestión electrónica o digital, sino al final el sonido se genera de muchos armónicos, de muchas formas de onda, y tú se los puedes quitar, tienes que buscar la forma de quitárselos, ¿no? O ponérselos. Y puede ser a cualquier cosa, o sea, puedes buscar la forma en que por ejemplo, en el caso de una batería, una baqueta suene menos, entonces le estás quitando realmente armónicos, le estás quitando sonido para buscar el sonido que quieres realmente. O le puedes agregar sonido poniéndole cosas que resuenen más. Entonces, de cualquier lugar puede salir música eh, y con cualquier presupuesto se puede hacer. Claro, entre más tengas y tengas cintas de mejor calidad y con más posibilidades, pues más podrás experimentar con ellos, pero al final no son necesarios, creo yo. Claro, Son sí, sí, sí. divertidos. Te da otras Que posibilidades solamente, ¿no? Pero entonces se exacto, necesita una una grabadora grabadora, una y creatividad. motivación, creatividad Exacto. y valentía, Y ¿no? mucha Ay, paciencia paciencia. para Ahí está la receta. hacer el sonido. O sea, porque muchas veces vas a hacer un sonido que tal vez ni siquiera es lo que tú buscas. Es como, yo creo que partes de una idea, pero a veces no llegas a esa idea, llegas a otra idea. Entonces tienes que tener paciencia de buscar. A veces partes de una idea y llegas a una idea que tal vez te guste más y a veces vas a llegar a una idea que te guste menos. Entonces es paciencia y experimentar, estar muchas horas ahí haciendo las cosas. Y muchas horas son muchísimas horas. O sea, nosotros en un sonido se nos iban las horas realmente de diversión, o sea, y de muchas cosas, de aprendizaje y todo, pero al final podíamos estar 6, 7 horas con un sonido y no nos hartábamos de eso. Era la búsqueda de algo y se te pasa el tiempo rapidísimo haciendo eso, siendo creativo y buscando qué hacer. La pasión fluyendo. Qué chido, qué Exacto, la chido, pasión fluyendo. qué chido, me encanta. ¿Y tú, Dali? ¿Qué tal? Pues nuevamente, totalmente de acuerdo con Raúl. Cuál es la receta? ¿Sí? Eso, ¿no? Pues sí que los Sí, unió ahora son uno mismo. Wow, wow. Sí. sí, o sea, es que tiene razón. O sea, ¿qué es lo que necesitas para generar, para empezar sonidos? O sea, pues como estos sonidos electrónicos, ¿de dónde vienen los sonidos electrónicos? Bueno, pues de la necesidad de crear más combinaciones con frecuencias ya conocidas en los instrumentos ya
realizados por el humano, ¿no? Entonces, o sea, toda esta exploración nos lleva a más sonidos, o sea, a otra posibilidad. Ahí me surge, quizá a mí me surge esta pregunta, igual para compartírselas, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo imaginas un sonido que no existe? ¿Cómo lo imaginas? Si a ti te pusieran ese trabajo, esa tarea donde te van a pagar $1 millón por generar un sonido que no exista, ¿cómo comienza tu proceso mental a, a elaborarlo, ¿no? O sea, va a ser una tarea y tienes, no sé, un mes para realizarlo. ¿Cuál es el proceso creativo para realizar un sonido que todavía no exista? Y me parece que lo primero que tal vez a mí se me ocurre, sería desmenuzar algunos sonidos, separar, eh, sí, separar esos sonidos en más posibilidades y al revés, unir varios sonidos para generar uno nuevo, que finalmente eso es la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva. Quitarle frecuencias, quitarle color, quitarle ecualización, quitarle, es la sustractiva, a un sonido ya dado sí, a un sonido, le quitas y sacas un sonido. La aditiva, le pones y tienes un sonido nuevo. Entonces, totalmente de acuerdo. Una grabadora y que te pongas a explorar todos los sonidos que existen, ¿no? O sea, que existen ya en la puerta, en el piso, en el tipo de materiales que existen en tu cocina, en tu habitación, en la calle, y entonces empiezas a mezclar los sonidos. Y bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Una vez iba caminando y recuerdo tan claro el sonido que me llegó, que era un sonido que yo no conocía y fue la mezcla. Para ese momento ya llevaba un tiempo de estudiar, unos años de estudiar síntesis y muchos más de estudiar música, pero fue un momento bien raro. Iba pasando en una banqueta y solamente me llegó como el sonido. Y entonces volteé arriba a ver qué es lo que había escuchado, qué había pasado, y lo que sucedió fue que en ese preciso momento se mezclaron todos los sonidos que me parece que fue el resultado de una ventisca. Llega el viento, mueven las hojas de los árboles, alguna rama choca con el cable que estaba pasando ahí, y no sé si han escuchado el sonido pues de los cables que hace, ¿no? La electricidad, ¿no? Pasando. Sí. Sí, de la electricidad. Entonces estaba como ese. Entonces al moverlo genera como un zzzz, pero con el sonido del aire al mismo tiempo, las hojas moviéndose. Y ese zzzz, y aparte la turbina de un avión que pasó justamente arriba de mí. Entonces todo eso sí fue como o sea, no lo puedo emitir, ¿no? Claro. Pero Más la música que traías ya en la cabeza, ¿no? sí, sí, sí. ¡Sas! Sí, sí, sí. Más todos los gritos que traía en la cabeza. Sí, o sea, ese fue un sonido que yo no conocía y que estoy seguro que se generaron por esas circunstancias, por ese momento. ¿Cómo podríamos repetir ese sonido nuevamente? Pues está cañón, ¿no? O sea, está cañón repetir ese sonido nuevamente, pero me parece que sí lo podríamos realizar con los sintetizadores, o sí lo podríamos realizar con música electrónica mezclando esto. Me consigo el sonido del viento avanzando, me consigo el sonido del viento chocando con ramas, me consigo el sonido del cable moviéndose así, ¿no? Con el sonido de la electricidad, me consigo el sonido de un avión pasando, los junto, le pongo más, menos volumen a cada uno, depende de cómo yo quiera, te aseguro que es un sonido nuevo. Al menos dentro de lo que yo he escuchado, ¿no? Es muy posible que alguien ya tenga ese sonido súper bien claro, ¿no? Al menos, sí. Pero al menos, no sé, algunas personas es posible que sea nuevo. Tal vez no tan interesante, ¿no? No necesariamente interesante, pero definitivamente diferente. Entonces, creo que eso. Qué chido, qué chido. Me gusta escuchar estas historias detrás del arte, ¿no? Mucho, alguna vez escribí sobre, ¿no? El mito en el arte y cómo, ¿no? El arte se convierte a veces en un mito, pero qué historias están detrás, ¿no? Que crean ese mito. Me encanta como explorar un poquito ahí. Y por eso quiero hacerles otra pregunta, que siempre he querido hacerle esta pregunta
a los artistas, a un artista. ¿Qué pasa en su experiencia personal, más allá del producto? ¿Qué pasa cuando se une la técnica con la creatividad? Personalmente, o sea, ¿qué es lo que sucede cuando de repente dicen, "Oh, ¡pah! Tengo esto, puedo hacer esto"? ¿Qué sucede en el artista? No tanto como, porque sí, la respuesta puede ser pues algo así como este sonido, ¿no? Pero en el artista, ¿qué sucede cuando se une la técnica y la creatividad? Mm. ¿Quién empieza? Eh, ¿Yo? ¿Dalí? ¿Quién? ¿Quién? Díganme. Sí. Son el mismo, no importa. No, pues, si quieres, si tienes algo en mente, pues comienza, Raúl. Igual continuamos con el orden que ya Ah, traíamos. es que esa Si no, pregunta, ay, qué complicada es. Perdón. Mira, tenemos que partir, creo esto, porque es una pregunta muy compleja, sí, o sea, tema de tesis. de, sí, es de la Lo definición siento. de cada quien de arte. Eh, yo creo que el arte es un lenguaje para expresar emociones y sentimientos, tal cual. Eh, que si nos vamos muy profundamente, pues prácticamente es lo único real que no puedes describir, ¿no? No puedes describir una emoción, un sentimiento, y la única forma de hacerlo, o que yo conozco, es el arte, ¿no? Entonces lo vuelve algo muy complejo. Eh, ahora, la técnica creo que solo es un medio para llegar a poder expresar emociones y sentimientos. No quiere decir que necesites una técnica increíblemente buena, eh, ni en cuestión de composición, ni en cuestión instrumental, ni en cuestión de cómo hacerlo. Eh, pero tu discurso, que al final de cuentas es eso, es un lenguaje, entonces vas a hacer un discurso con tu música, con una pintura, con un audiovisual, en el cine, en cualquier cosa vas a hacer un discurso. Entre tu técnica sea mejor, vas a hacer un discurso más complejo y más interesante. Es como, no sé, tener una conversación con un niño de 5 años Qué bello. puede ser interesante, pero no va a ser tan complejo y tal vez no te genere tanto. Eh, puede haber discursos vacíos, que es muy común en la música, que haya discursos vacíos que no te digan nada, eh, pero yo creo que lo importante es que la técnica sea el factor que te lleve a poder expresar emociones y sentimientos. Entonces, ¿qué sucede cuando uno consigue que su técnica, o sea, todo ese conocimiento musical, lo puedas, eh, al final, el conocimiento musical, lo importante no es tenerlo en un papel ni en un libro, sino en la cabeza, saber cómo suena. Eso es lo complicado, eso es lo que nos toma muchos años de estudio, que toda la teoría, todo el conocimiento técnico, todo el conocimiento, en este caso de los sintetizadores, y de los instrumentos y de cómo combinar sonidos y de cómo manejar la armonía, cómo manejar la melodía. Todo eso que estudiamos por mucho tiempo esté en nuestra cabeza y lo podamos sacar para expresar emociones y sentimientos. Eh, eso es lo que sucede prácticamente cuando se junta la técnica con la creación, con la creatividad. Lo que sucede es que la técnica ya es parte de uno, ya es parte de lo que tú estás pensando, es parte de tu discurso. Lo único es cómo acomodas tu discurso para poder expresar lo que quieres. Y al final no importa si el discurso llega como tú lo querías, o sea, al final tú te va a expresar lo que tú sientes, pero tal vez al oyente o al público, dependiendo del tipo de arte, le va a llegar totalmente diferente ese discurso y va a sentir otra cosa y se va a ver cumplido, eso. Yo creo que es lo importante de muchos aspectos del arte, que no se tiene ni qué explicar. El arte, cuando se explica en cuestión de, cuando te preguntan, oye, ¿de qué se trata tu obra? Creo que ya pierde el sentido. Lo importante es saber qué siente cada quien con la obra, que cada quien reciba algo y el mismo autor de la obra
reciba algo al hacerla. Entonces, entre mayor técnica tengas, mejor vas a poder expresarte. No te Wow, vas a limitar. Más ideas vas a tener, además de cómo pues, te van a surgir, de hecho, más ideas. Tu lenguaje va a ser más amplio. Vas a poder dar un discurso más interesante, que refleje mejor lo que estás pensando. Eh, eso. me encantó esta idea de el lenguaje o te limita o te explota, ¿no? Qué chido. Sí, exacto. Entonces, para mí es eso. O sea, esa es la técnica musical. La verdad, estudiamos, yo creo que tantos años para eso. No, si alguien me dice, es que estudias muchos años para tener una técnica impresionante y no te sirve para expresar nada, no sirvió de nada. Lo importante es eso, tener la técnica para tener toda esa información aquí y que nuestro lenguaje sea más amplio, sea un discurso que nos llena a nosotros y que le funcione al público. Y no importa que al público le guste o no, va a expresar algo. O sea, aunque sea desagrado, es una forma de expresión. Está recibiendo algo. Que es, Claro. a mí es lo que me sucede mucho cuando uno va a un museo, eh, y la gente te empieza a preguntar, en especial cuando vas con alguien más, te empieza a preguntar, oye, pero no entiendo esa obra, ¿de qué se trata? Y todo eso, ¿no? Y empiezan a leer todos los folletos y todo para entender la obra. Y yo les digo, es que no es de entender esto, es de párate y ve qué sientes. Ya después, si quieres, ves de qué se trata y lo que quieras. Aquí lo importante es que tú salgas con algo. Puede ser desagrado, puede ser mucho agrado, puede ser que te refleje odio, amor, ansiedad, miles de cosas. Lo importante es que sientas algo. Y eso es lo que busca yo creo que todo artista, no busca otra cosa más que expresar sentimientos y emociones. Al final de cuentas, creo que para eso nos enfocamos, no lo hacemos por otro motivo, creo Claro. yo. Y que ya cuando entregas la obra al final ya no es tuya, ¿no? Ahora sí viene toda Sí, la exacto. rebuscadera de lo que quieras, pero tú al final pues justo entregaste eso que Sí, que para querías. ti expresó algo, Exacto. pero realmente va a ser de cada quien porque cada quien va a sentir algo diferente. Y creo que eso es lo padre, en especial de la música, bueno, de todo el arte demasiado abstracto, que no te dice nada. Literal, tú vas a salir con algo tuyo, algo de que lo que has vivido te va a reflejar una experiencia, eso te va a generar una emoción y eso va a ser lo que vas a ver en cualquier obra de arte. Y va a surgir natural, aunque tú digas que no, a todo el mundo le surge. O sea, Claro. puede ser cualquier sentimiento o emoción, pero toda persona que ve una obra de arte va a tener un sentimiento. Sí. No hay más. Bellezas de la fealdad de la abstracción, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, pues es que qué chido, me encantó, me encantan estas respuestas, bien, Sí, bien, bien. O sea, creo que bien internas y bien. Ahora sí, A Dalí ver, es el experto. a ver. pues, comencemos con a principios del siglo II. Creo que no, 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 es que yo creo que o mi respuesta en primer lugar, lo que estaba pensando desde hace ratito es que, ¿qué es lo que sucede cuando se une técnica con creatividad? Mi respuesta sería expresión. Y creo que eso es lo que se puede crear, lo que se puede generar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues me parece que puede pasar la expresión. Pero ahora la expresión de qué, ¿no? O sea, porque también está padre tener la creatividad, pero pues también la creatividad de qué. La creatividad de qué, con qué concepto. O sea, precisamente cuál es como la información que quieres crear y con qué técnica. Entonces, creo que me parece muy acertado pues todo lo que menciona Raúl y solo quizá quisiera agregar, mm, no sé si agregar o redundar en ello, ya me perdí. Volvimos al círculo infinito. Sí, sí, sí. Puede entrar en varias frases de las que mencionó él, pero bueno, pues ahí va. Creo que es que estoy completamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con respecto a emociones y sentimientos, pues expresados. ¿Con qué? Con la herramienta de la técnica, con la herramienta de, pues sí, de la creatividad, ¿no? De a dónde vas, de las múltiples formas de expresión. Entonces, quizá eso es lo Ah, que
lo que yo llamo, ¿no? Como que la creatividad, las múltiples, o cuántas maneras o cuántas posibilidades tienes de expresar algo, pero finalmente creo que me quedo con eso, o sea, ¿qué estás expresando? Si tienes la creatividad y si tienes la técnica, pero no tienes nada que decir, Ajá. son esas conversaciones que pues no necesariamente las puedes tener, o sea, o son vacías, o sea, las puedes tener conversaciones vacías de todos los temas con muchas personas, incluso en grupo, ¿no? Esas conversaciones superficiales, esas conversaciones así súper de fiesta, de fiesta de nada más el arribita, ¿no? El cómo estás y bien y bla, bla, bla. O sea, no sé, media hora hablando de cosas que neta no te importan, que neta no trascienden, que no cambia ni tu presente, ni tu futuro, ni nada, ni tus ganas, ni tu nada, ¿no? O sea, no te hacen imaginar, no te hacen ni siquiera conocer a la persona, ¿no? Eso creo que son conversaciones pues, que no transmiten nada y entonces, pues me gusta verlo como una conversación también, como un Mm, discurso, sí, tal sí, vez. Me gustaría verlo más como una conversación que como un discurso, pero bueno, empecemos con un discurso, ¿no? claro. Empecemos con un enunciado. Sí. Empecemos con qué frase, qué idea, qué pensamiento, qué sentimiento, qué pequeña historia quiero compartir a través de la creatividad que me va a dar como las múltiples o diferentes maneras de expresarme o cuántas, cuáles, cómo, y a través de la técnica. Que entre mejor sea tu técnica, completamente de acuerdo, pues tienes más mayor posibilidad de expresar esa furia, ¿no? Es como quererle pegar bien fuerte a la mesa expresando un buen de coraje, pero no tener fuerza, ¿no? Así, pero tener unas manos bien débiles, ¿no? Así de que le vas a pegar y vas a salir más lastimado tú, ¿no? O sea, creo que la técnica te va a permitir saber cómo pegarle, cómo ejecutar esa fuerza para que vibre la mesa así y Sí. que retumbe y que te exprese ese coraje, decir, ya basta, ¿no? La misma técnica que necesita uno para gritar ya basta, por supuesto, en la parte de los cantantes o los que estudian la voz con técnicas extendidas. En fin, Ah, sí, o sí. sea, la técnica de cuánto puedes gritar y cuánto coraje puedes transmitir en un solo grito, Ujú. en una sola expresión, en un solo enunciado, pero por supuesto tiene un contexto gigante. Decir ya basta, ¿de qué? Y eso es lo que te lleva a poder, pues, tener, para empezar este discurso, ¿no? Para Genial. llegar a esta expresión. Qué chido. Pues nos queda un minutito. Les mando otra ya solo para despedirnos. Y igual hay un último comentario para que, porque ahorita se va a cortar, ¿no? Y que ahí se pueda Perfecto. pegar este con el otro. Va, órale, muchas Sale. gracias.